¿Qué es lo que está sucediendo? Uno podría plantear como una hipótesis, ¿para quién está gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador? O durante estos primeros 100 días de gobierno, ¿cómo se puede evaluar la forma de gobernar del presidente López Obrador? Para eso, con estas respuestas amplias, esta pregunta amplia, de alguna manera general, un poco ambigua, mejor que la respondan los expertos en opinión pública que aquí están con nosotros. Roy Campos, hola, muy buenos días. Javier Márquez, buenos días. Jorge, buen día. Muy buenos días. Paco Abundis, muy buenos días. Bueno, pues aquí está sobre la mesa una pregunta muy fácil de responder, Roy. ¿Qué te parece? A ver, difícil pensar que no esté orquestado estos abucheos a los gobernadores que no sean de Morena. Difícil pensar que no esté orquestado. Y difícil pensar que López Obrador no sepa quién los orquesta, ¿no? Para empezar, hay un superdelegado en cada estado. Bueno, en Guerrero lo orquestó el hermano de la secretaria de la Función Pública. Sí, y hay un superdelegado en cada estado. Si de veras López Obrador se enojara cuando pasa esto, ya los superdelegados ya los hubieran cambiado. Luego, López Obrador, por ejemplo, ayer cuando estábamos en Colima, pero además ya lo ha hecho antes, poner como Poncio Pilatos, levanten la mano si lo quieren o si no lo quieren. Es el César. Sí. ¿Verdad? En el Coliseo Romano. ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos al gobernador? También, ¿por qué poner en juicio al gobernador? O sea, no nomás el abucheo, también lo pone en juicio con los seguidores. Creo que los gobernadores no están siendo tratados bien. No están siendo tratados bien, y ayer el gobernador de Colima creo que actuó muy bien, incluso en el discurso cuando le dice que no iba a ser incondicional el apoyo, que sería grave la actitud del gobernador si hubiera incondicionalidad en el apoyo, que también tienen que exigirle. Paco, esto nos lleva directamente a 100 días de gobierno. ¿Para quién está gobernando el presidente López Obrador? Yo creo que siempre los mensajes van hacia su base, digamos, esa es su primer público, pero parece que está alcanzando otros públicos, dado los números que tenemos. Si no, no podría estar en niveles de 80. Es decir, el número que veas, creo que... Pero ya bajó, ¿no? Consulta lo traía en 6.7, el Financiero lo traía en 7.8. No son datos comparables. Es una telefónica mixta, el dato anterior no es comparable. ¿Qué es lo que de alguna manera explica Yo un poco creo que de las series más ¿no? consistentes es la de Encol, que no ha cambiado la metodología, que lo sigue midiendo, creo que un poco la nuestra, que tampoco 80. Pero sigue siendo un apoyo masivo notablemente alto. Y en todo caso, como decía Jorge ayer, con esos números del Financiero estarías en margen de error. No puedes decir que bajó. Creo que aprobación presidencial, a diferencia de la intención de voto, no es algo que puedas verificar con la realidad, de que haya un dato duro que digas, bueno, ¿cuál es el dato real? ¿No? Porque aprobación presidencial es un concepto de opinión pública, si nos ponemos muy rigurosos. Y hay diferentes maneras de medirlo. De hecho, no concordamos incluso en los fraseos de la pregunta. Hay otros indicadores de popularidad más allá de apruebas o repruebas, como puede ser la imagen del presidente. Las categorías son distintas. Las categorías son distintas, el lugar de la pregunta. Entonces, decir baja, sube, la tendencia sí la ves con las series. Es un poco tramposo decir eso. Así es, pero yo estoy esperando que Javier saque el poll of polls de aprobación presidencial para ya poder tener que en este caso medida. También no sería tan comparable a diferencia de lo que fueron las preelectorales, porque las metodologías son bastante... Representa un gran problema hacer una poll of polls de aprobación presidencial, justo por lo que decía Jorge. Pero bueno, el mismo problema también tienen muchos economistas, ¿no? Con respecto a algunas mediciones que no tienen una medida de gold standard, digamos. Y se utilizan también otros métodos. Son aproximaciones en cuanto, incluso en esas, sí conviene mejor ver la tendencia que el nivel. De hecho, entre los economistas, el nivel de algunos indicadores no significa nada.
lo que significa es cómo va cambiando en el tiempo. En eso creo que sí nos pueden ayudar un poco las encuestas que están ahí. Y en lo que podremos coincidir por lo menos es que tiene un número más alto que con el que se le votó. Eso es lo que iba a decir. Y a eso voy a tu pregunta de para quién está gobernando. Que creció, pues. Sí. Está a ver, Javier, ya que estamos en la encuesta de encuestas, en algunos momentos en reuniones del gabinete de Felipe Calderón, cuando llevaban algunas estadísticas y él tenía otros datos, él siempre sacaba un librito y decía, a ver, lee por favor este libro. Y el libro era Cómo mentir con estadística, que es un libro científico muy, muy bien argumentado. Más o menos, es un muy buen libro, no quiero desacreditarlo. Es un buen libro, pero es interesante, pero nada nuevo. Y además quiero decir que después cayó en desgracia el autor, porque fue uno de los mayores defensores de las compañías del tabaco, con los compañías del tabaco, de que no causaba cáncer, ¿no? De cualquier manera. A propósito. De cualquier manera, pero como dicen los economistas, un dato se puede leer de diferente manera. ¿Qué es lo que tenemos que estar leyendo o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para tener una lectura que sea una lectura más equilibrada, más balanceada y que no nos lleve a extremos y que nos lleve a fantasías sobre un presidente, un líder y cómo va su imagen? La primera sí me gustaría que nos comentar que sí considerábamos series individuales, por ejemplo, cada casa encuestadora, y series que sean comparables entre ellas mismas. Comentaba ahorita lo del Financiero, los métodos de recolección de las encuestas que se han presentado a lo largo de estos meses no han sido los mismos. Entonces, primero tendría a lo mejor que comparar la serie de Roy, la serie de Paco y ver cómo ha ido cambiando en el tiempo. El segundo es no fijarnos tanto en el nivel, en términos relativos, el nivel está alto, creo que no hay discusión en ello. Solamente que sí sería bueno ir viendo la tendencia. Pero la tercera es tampoco ser tan estrictos con la tendencia. Aún si Roy, Paco, nosotros mostramos ligeras mejorías o altas, la verdad es que el margen de error de una encuesta es mucho más grande de lo que pensamos. Si tenemos una mejoría de 3% o una reducción de 3%, no creamos que hubo una reducción o un aumento. Deberíamos de ser más consecuentes en decir, está más o menos igual. Eso es más una nota editorial. Para no perdernos en metodologías y en mediciones. Pero, ¿sabes? Para no... No se pongan aburridos. Del público. Yo creo que hay una cosa mucho más visible para el público. Y es esta... ¿Cuál es la intención? ¿Qué resultado espera tener Morena cuando sabotea a los gobernadores y hace un esfuerzo público por sobajarlos, por humillarlos y por decirles que ellos no forman parte de la Cuarta Transformación? Por lo tanto, quienes sí forman parte los desprecian, los insultan, les gritan. Y esto a mí me parece que lo más grave de todo es que socialmente se está fomentando la polarización de los mexicanos desde la presidencia de la República o desde la presidencia del partido, que hoy son lo mismo. Pero creo que es parte del mismo discurso de crítica a los remanentes del antiguo régimen. A final de cuentas, tú puedes ver cómo estos gobernantes que fueron electos en momentos previos, pues los puedes leer como efectivamente contrapesos a la Cuarta Transformación. Y yo creo que es parte de esta misma lógica, ¿no? De una crítica sistemática a la clase política tradicional, al establishment, y ciertamente tiene una connotación institucional muy grave, porque a final de cuentas, pues en el federalismo es otra expresión de la división de poderes que tenemos en México, y eso es lo que se está perdiendo en estas circunstancias. ¿Y se no se lea como avasallar, convertirlos en vasallos? Mira, primero que no se lea como que defendemos a los gobernadores porque tal vez merezcan el abucheo. Ese es otro asunto, ¿no? Es otro análisis. Ese es otro análisis. Ese es caso por caso. Lo deberían merecer todos los días en ese contexto frente a sus ciudadanos, y no solamente cuando se establece artificialmente o artificiosamente la comparación con la bondad presidencial y la perversidad del gobierno local. Hay que ubicarlo todavía en la pelea electoral. O sea, para mí todavía es la pelea, la erosión de esta autoridad para la toma electoral en la siguiente elección de Morena. O sea, levantar a Morena erosionando la aprobación
y el régimen gobernando en cada La estado. pre-campaña. A ver, pero creo que estamos sobredimensionando el evento. Es un evento que te crea ambiente, pero sí, más allá de eso no te va a te el número de un gobernador si lo aprueban o no lo aprueban. Incluso a lo mejor tiene un mensaje más, ¿no? Tiene un mensaje, exactamente. Digo, no hay que olvidar cuál es el único resquicio de desbalance de poder que está enfrentando Morena, y son los gobernadores. Que siempre, si te encuentras en una gran posición frente al Congreso, pero todavía la parte, como decía Jorge, de federalismo, que es un gran contrapeso, no se siente tanto, pues quizás lo que quieres es llegar y dar un mensaje de... No importa, si estés en el gobierno tenemos un gran apoyo. Los trolls en redes sociales. Pero sigue siendo el mismo mensaje, somos mayoría. Y creo que eso no es tan distinto a lo que vimos al inicio del Congreso, que aquí lo platicamos, cuando de pronto también a manera de manifestación, y tú te quejabas de esta actitud de porros, no es tan distinto, es decir, somos mayoría y venimos con muchos agravios. Ahora, ayer el presidente habló, dijo, bueno, váyanse contra un enemigo grande, con una bestia que es la corrupción. Aquí la pregunta es, ¿cuánto más combustible tiene el discurso de la corrupción? Pero vamos a un corte y regresamos. No se vaya, para que nos respondan aquí, ¿por cuántos meses o años la corrupción puede seguir siendo el combustible en el discurso del presidente López Obrador? Aquí estamos de regreso en esta mesa con expertos de opinión pública. Roy Campos, ¿cuánto más tiene combustible el presidente López Obrador para su discurso? O más bien, ¿cuánto más combustible tiene el tema de la corrupción en el discurso del presidente López Obrador? Bien administrado le alcanza para todo el sexenio. Bien administrado, ¿no? O sea, porque todavía ahorita no hay castigados. Y todavía está mencionándolos. Ahora, era de tal tamaño la corrupción que la puede ir sacando, mostrando, pero también castigando. Se le acaba el combustible si todas las menciones se quedan sin castigos. Se le acaba el combustible si la corrupción permea en su gobierno. Pero mientras no permee la corrupción en su gobierno y no deje de perseguir culpables, entonces le va a durar todo el sexenio si quiere. He oído experiencias en el mundo, pero ibas a decir algo. Sí, de que es un tema, el tema de corrupción, a diferencia de la economía o de la seguridad pública, donde tiene mayor control sobre esa agenda. Sí. O sea, a final de cuentas, él incluso tiene todos los expedientes, entre otras cosas. No, y incluso él ha planteado que él tiene el derecho al perdón. Digo, lo ha puesto tal cual. Entonces, eso le da un nivel de discrecionalidad que no hay en otro tema. Tú estás diciendo que a diferencia de la seguridad y de la economía, cuyas variables son exógenas, en muchas de ellas a él sí puede administrar todo esto, incluso como una herramienta inhibidora. También tiene esa faceta. Primero es control de agenda. Él puede decidir cuándo se da a conocer un caso o no. En el tema de seguridad o de economía es mucho más difícil controlar. Segundo, pues dado que buena parte de la oposición es parte, digamos, del antiguo régimen, digo, tanto de PAN como de PRI, pues ciertamente es un inhibidor, digamos, a los comportamientos. Incluso salió hace un par de semanas, por ejemplo, cuando estaban en el tema del Senado, que la Auditoría Superior de la Federación había hecho algunas amonestaciones al caso del exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, ¿no? Y incluso se leyó en la prensa. Las cárceles. Incluso se leyó en la prensa como una forma de inhibición. Entonces, ciertamente es un garrote que ahí está. Oye, Paco, a ver, dice Jorge, el viejo régimen, porque efectivamente esta parte del discurso, recuperación del discurso del siglo XIX, no del discurso del choque del siglo XIX, liberales contra conservadores, y permanentemente el discurso del presidente de viejo régimen y nuevo régimen. ¿Hay realmente un nuevo régimen? ¿Estamos viendo un nuevo régimen y no un nuevo gobierno con otra forma de gobernar? Yo creo que en estilo sí da la impresión de que es un nuevo régimen. En el fondo no sabemos qué tan distinto va a ser. No sabemos, y ahí yo creo que habrá que hacer una distinción en el tema de corrupción. Lo que puede combatir es la impunidad. La corrupción como evento ya sucedió. Entonces, y como fenómeno en el mundo es inacabable, es el tema de impunidad. Entonces, lo que pase con su administración, y como dice Roy, si llega a haber casos, eso sería, yo creo que sería un efecto bastante perverso sobre su imagen. De hecho, fue un poco lo que le pasó al PAN. El PAN durante muchos años se movió con una bandera anticorrupción, y lo más delicado para el PAN era que tú le tocaras un caso de un presidente municipal, un senador
o un gobernador. Estamos en la misma situación. Es la principal bandera y esa es la que no puedes tocar. Yo creo que pues estas fichas que tiene para utilizar cuando necesite o compensar un tema o abrir otro frente, esa yo creo que son fichas aquí. Las otras que yo creo, y ahí diferiría en que no tiene muchas fichas en economía, pues en realidad son subsidios y programas sociales. Y esos creo que también es una parte de su capital político que va a utilizar hasta que la macro de para eso. Donde sí creo que no tiene margen es en el tema de seguridad. Pero yo creo que en economía, no en la economía país o no en estas variables que están siendo tan cuestionadas por las calificadoras, pero para un estrato de la población, los programas sociales van a compensar lo que pasa allá. Pues tú querías aquí provocar. No provocar. Me está haciendo una fama de... No propositiva, provocación propositiva. No. Es esto que tú dices, bueno, ¿hasta cuánto da el discurso contra la corrupción? Yo creo que será un discurso eficaz hasta que alguien de Morena caiga en actos de corrupción. Y no lo castiguen. Bueno, si es que también hay un equilibrio ahí delicado también con respecto a lo que le pasa a López Obrador. No sé si estén de acuerdo en que puede ser muy fino lo que puede ocurrir frente a un escándalo de corrupción en Morena, porque creo que Andrés Manuel López Obrador durante un momento se va a poder blindar con el hecho de es que no soy yo, son los colaboradores. Sí, pero que lo castiguen. Y a veces no, digo, no. Pero él le funciona muy bien. Sí, claro. Eso es a lo que me refería. Estaban platicando en otros gobiernos que a lo mejor un caso de corrupción podría ser muy importante en el tema de comunicación en esa materia. Para López Obrador, bien administrado, incluso un problema de corrupción en el partido o en el gobierno, todavía tiene una posibilidad de ser controlado. No quiero decir que lo sea de facto, pero tiene una pequeña posibilidad. Porque sí tiene una carta fuerte, es la de yo soy distinto. Y es la austeridad, digo, la corrupción la asociamos con excesos, con lujos. Y él no lo es, ¿no? Él no lo es. Si lo veo en el Jetta igual y no. A ver, hay otra parte que tiene que ver con un tema conceptual, que es en donde él donde él realmente quiere echar toda la maquinaria, la locomotora, que es la cuarta transformación. Conceptualmente, ¿esto es algo que está pudiendo penetrar? Sí. No, el uso reiterado de cuarta transformación, sí está penetrando, como que está transformando. Sí parece un cambio de régimen. O sea, Paco dice que no, que a lo mejor no es, que todavía no sabemos. Pero cuando tú analizas, echar reformas para atrás, entregar los pinos, bajar sueldos, sí está haciendo cambios radicales. Pero eso lo han hecho otros gobiernos. Yo sé, no, todos los gobiernos no. Bueno, ahí habrá que ver qué queremos decir con régimen, entonces. No, pero sí está diciendo... Mucho manejo simbólico. Mucho manejo simbólico y otros reales como las reformas. O sea, es decir, va para atrás una reforma no es nada simbólico. Pero no un cambio de régimen, una cuarta transformación sería más bien, vamos a cambiar el sistema político. Y vamos a modificar. Parlamentarios y cosas así. No necesariamente, pero no sé si llegar a ese tipo de temas. Sí está construyendo un sistema político pues muy menos competitivo, muy unitario, menos efectivamente. Sí, ese es cambio de régimen. Pero no es lo que está explícito sobre la mesa, porque sobre la mesa es fortalecimiento de la democracia, tolerancia, pluralidad. Las grandes instituciones no han sido modificadas, ¿no? Que a lo mejor es lo que se necesita. Originalmente creo que el concepto de cuarta transformación lo está vendiendo bien. Pero eso no es cambio de régimen, no, necesariamente. A ver, si vamos a eso iba, ¿es discurso, es propaganda o es realidad? A ver, si vamos a una definición ortodoxa de Tocqueville de Ancien Régime, yo creo que de momento no. No lo es. De momento no. Sí. O sea, si vamos a una pero Tocqueville lo que enfatizó es que las cosas no cambian. O sea, que hay una continuidad entre el antiguo y el nuevo régimen. Temas. Ese es el eje central del antiguo régimen de la revolución, que la práctica burocrática, la práctica administrativa se mantiene. Aquí, y creo que en ese sentido a tu pregunta de qué tanto ha cambiado, creo que es el estilo personal lo que ha cambiado mucho. Ahora, sí estamos viendo muchas modificaciones. Digo, a mí en lo particular lo que me importa mucho, que es competencia electoral, porque esa es la base de toda democracia, sí me preocupa sobremanera la debilidad de la oposición y estos rasgos hegemónicos que estamos viendo en nuestros procesos electorales. Vamos a regresar a los abucheos. Lo que está haciendo con los gobernadores de oposición
esta propuesta para reducir el 50% del presupuesto en los partidos, esta crítica sistemática contra los órganos autónomos, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Estamos viendo, sí, un cambio de régimen, pero por una puerta que no nos gusta. La disminución del dinero a los partidos vis a vis a la promoción de los programas electorales del gobierno distribuidos por Morena a través de los superdelegados. Entonces, ahí ya tienes la nulificación absoluta de las oposiciones y de los partidos. Y es un cambio sustantivo del espíritu, digamos, de la política pública en esa materia, todo lo que se había construido en 20 años. Oye, Roy, ya que estábamos metidos ahorita en el viejo régimen francés con Tocqueville, pues yo recuerdo muy bien el discurso de Mirabeau, que era monárquico, cuando dijo, si para salvar la revolución hay que guillotinar al rey, guillotinémoslo. Aquí, si para llegar a la cuarta transformación hay que ir contra quién, si efectivamente esto es una señal de, este es el final del viejo régimen. Contra el de enfrente. Y el rey se va a la guillotina. Y el problema es que es el rey. El rey no es persona. Yo creo que el rey hay que tener no es persona, sino es personas, instituciones, partidos políticos. O sea, es más que una persona, ¿no? Y creo que sí están dispuestos a guillotinarlos. Bueno, en este concepto amplio el rey sería el equivalente a la mafia en el poder. Sí, exactamente. ¿No? Y tú pudieras pensar que la cancelación del aeropuerto, pues si no fue una guillotinada aparte de esa mafia. Un manotazo, sí, a ver, aquí mando yo. Un dedo, ¿no? O sea, cortaron un dedo. Tú tienes que decapitar a la oligarquía para hacer tu cambio. Propia oligarquía. Bueno, entonces aquí hay una serie de cosas incongruentes entre decapitar a la oligarquía y llamar a los principales empresarios de México a formar parte de un consejo asesor tuyo. Entonces hay señales encontradas. En este caso la mejor representación del rey serán los expresidentes, creo, ¿no? Ahora, es interesante que estemos hablando del viejo régimen y la revolución, porque esto es la transformación. Si en el mismo nombre llevas ya una diferencia de cómo vas a hacer ese cambio, si va a ser paulatino o no, o vas a ser selectivo en lo que vas a cambiar. Por eso yo te diría que el hecho de que sea la 4T ya en sí mismo te está dando un indicador. Pero el referente es la cuarta y la primera fue la independencia, la segunda la guerra de reforma y la tercera la revolución. Aunque le pongas la T, el eco es de algo pero mucho más sustantivo. No fue una revolución. No me metería más en analogías históricas porque entonces podríamos decir, la 4T pues, es también la cuarta internacional trotskista, que es la destrucción de todo para construir todo. Pero ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Roy Campos, Javier Márquez, Jorge Buendía, Paco Abundis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rafael Cardona. Muchas gracias. Muy buen día a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí en Foro TV a las 7 de la mañana de una manera estrictamente personal.